Entonces, decíamos, en la actualidad pensar en la otredad, pensar en el otro cultural, tiene que ver con estas lógicas y políticas ligadas al odio. Políticas, me refiero a modos de ser en la polis que se vinculan a y que se estimula, que se basen en el odio, ¿no? Frente al odio, la empatía, diríamos, ¿no? Frente al odio, el amor. Y no estoy siendo romántica en ese sentido, sino frente al odio, el odio al otro, el desconocer al otro, el desconocer que hay un otro, primero que el otro yo lo necesito para asumirme en mi identidad. Pero, por otro lado, ¿cómo me refiero a ese otro? ¿Como un par? Como alguien que es distinto, pero que tiene derecho a la voz, que tiene derechos, tantos derechos como yo, porque es un ser humano, que puede pensar distinto, que opera distinto, que proviene de tradiciones distintas, que tiene modos de ver distintos por sus tradiciones, o lo veo como inferior. O lo veo como superior. Y entonces considero de que yo soy menos que ese otro. Y ustedes dicen, pero ¿cómo voy a verlo como superior? Y porque hay medios de comunicación, hay escuelas, ¿no? Es decir, hay una serie de herramientas y de estrategias que me enseñaron a sentirme que soy inferior a ese otro, ¿no? A sentirme que el otro es el modelo a imitar, ¿no? Esto que hablábamos de ese eurocentrismo, de que tengo que hacer las cosas como, ¿no? Y tengo que desestimar y sacarme de encima mis propias tradiciones, mis propias raíces, mis propias maneras de concebir y de concebirme. Entonces, interesante ese texto que era cortito, pero que permitía marcar estos modos en que se fueron estudiando esa otredad para observar cómo esa última manera de comprender del otro como desigual, desigual en una lógica de desigualdad propia del capitalismo. Y si yo digo capitalismo, digo edad moderna, digo modernidad, y digo América, y digo Europa. Es decir, ahí son todas las, es decir, América-Europa, ambas aparecen en el siglo XV, se consolidan como tales, decíamos la otra vez, ¿no? Y esta conquista, la conquista de América, necesariamente debe ser analizada en función de un modo de acumulación que también surge y se desarrolla, que es el capitalismo. Porque es esa lógica capitalista, porque no es solo un modo de acumulación, de vender y comprar, sino también implica un modo de concebir a esa otredad, ese modo de inferior, que aquí en América, especialmente en América Latina, pero en realidad en toda América, porque también son conflictos que no tiene resuelto Canadá ni Estados Unidos, es decir, ellos también hicieron grandes matanzas de sus pueblos originarios, porque si no parecería como que solo fuimos a América Latina, ¿no? Es decir, nada más que nosotros tenemos un común, una historia común que tiene que ver con esta conquista, con esta sangre, con esta matanza originaria que se da a fines del siglo XV, principios del XVI, con toda una instalación de enclaves coloniales que se van a dar en América Latina a partir de virreinatos. La diferencia, podríamos decir, bueno, cuando España se termina de definir sus fronteras con Portugal, también definen qué se va a quedar España de los territorios americanos y qué se va a quedar Portugal de los territorios americanos, ¿no? Es por eso que nosotros hablamos español
y los brasileros hablan en portugués. Hablamos la lengua del dominante, hablamos la lengua del conquistador. ¿Ah? Y no solo hablamos la lengua del conquistador, sino que también pensamos, ¿no?, con esa estructura de pensamiento del conquistador, representamos con la estructura de pensamiento del conquistador, ¿no? Y eso es lo que distintos autores, yo les decía, vamos hacia en este giro, en este cambio de paradigma, de puesta en tensión. La semana que viene vamos a analizar, les voy a dejar un video que es bastante complejo, pero me voy a atrever a hacerlo porque con el nivel que vienen ustedes de lectura estoy fascinada, ya se los digo, estoy recontenta. De Rita Segato, así cerramos el módulo como con la autora que lo iniciamos. Pero decíamos, ¿no? Entonces, América Latina, América Latina conquistada, ¿no? América conquistada por países europeos, ¿no? Europa, modo de acumulación capitalista, ¿no?, que lo vamos a ir definiendo a qué nos referimos, esta idea de un capital que se vende y se compra, pero a su vez una división de trabajo que a medida que se vaya ampliando y mejorando esa tecnología para la producción, se va a ir dividiendo también este mundo. Y un concepto que también aparece, que está vinculado para pensar la otredad, es el racismo. ¿Ah? No puedo pensar en América Latina sin pensar en esta categoría de raza que se impone, en donde más que una categoría biológica, es una categoría de dominación social, ¿no? Entonces, los colores dicen cosas, ¿no? Cuando dicen, mirá, ese negro de mierda, ¿no? O cuando decíamos la otra vez, pensar que en Argentina no hay negros. Tenemos, en Patagones tenemos restos, hay una investigadora, Araque, que ya trabaja con toda la tradición y analiza, hace años que viene analizando incluso los lugares de los lavaderos de las negras. La población negra de Patagones, y obviamente influida para Vietnam, ¿no? Invisibilizada. ¿Qué quiere decir invisibilizar? Que no se toma conciencia de verla. Cuando se dice que, porque los argentinos son blancos y los bolivianos son negros. ¿Perdón? ¿Dónde? Por el color. ¿Vos viste? ¿Vos analizaste? ¿Vos realmente ves? ¿O estás viendo lo que te enseñaron a ver? Hay un término que usa mucho Rita Segato que dice el blanqueado, ¿no? Y eso se da mucho por esta idea de querer parecerse a pueblos europeos, querer ser como el otro, ¿no? Les voy a dejar una imagen, un videíto muy cortito de cuando asume Macri, una persona que tenía un programa de gran llegada social, porque eran esos programas de la siesta de la tarde, era una especie de magazine, una cosa así, y plantea que le hace muy feliz a ella haber visto a una familia tan blanca y tan pura en la casa de gobierno, ¿no? Esta idea de que lo blanco frente a lo negro, ¿no? Fíjense esta visión, una mirada colorizada de esa persona, ¿no? Una mirada que no toma en cuenta nuestra propia tradición, nuestra especificidad, lo que nosotros somos, negar nuestra historia. Y esa negación es parte de un aprendizaje
que necesitamos deconstruir. Entonces decimos racismo, conquista, capitalismo, América y también, ¿por qué no? Decíamos, tiene que ver con una lógica en donde estaba vinculado a un hombre heterosexual, diríamos, ¿no? ¿En qué sentido? En donde el poder lo va a tener el hombre y el hombre debía conformarse desde esta mirada, desde esta práctica de heterosexual, como la figura del pater familia, de autoridad, ¿no? La autoridad masculina, ¿no? Eso viene también con la conquista, viene con un modo de construcción. El pater familia era la figura, y se lo debemos a los romanos, a la antigüedad romana, ¿no? Y eso también se instala, ¿no? Con un modo distinto al que tenían las poblaciones originarias de trabajar y de tratar a la mujer. Eso también está situado en ello. Pero no puedo pensar, podríamos decir, feminismo si no pienso en la matriz del racismo, ¿no? Si no pienso en la conquista, si no pienso en la desigualdad, porque si no me quedo con discursos que terminan siendo como muy, como cáscaras, ¿no? Cuando en realidad es mucho más profundo, ¿no? Entonces, me parece interesante cuando analizamos esta otredad. Esto es algo que yo se los dejo planteado. No hay un texto con lo que lo estudiemos y demás, y que lo vamos a atravesar en toda la carrera y marca, pero la idea es traer estos conceptos, que son conceptos claves para comprender nuestra cotidianeidad, a partir de posicionamientos teóricos para darles herramientas a ustedes en esa definición, pero también para comprender nuestra historia, ¿no? Esta historia que es un relato, ¿no? Y que ese relato se va construyendo de acuerdo a distintos momentos, ¿no? Decíamos, la antropología surge y permite justificar la dominación de otros pueblos. Es un relato. ¿Y qué? ¿Significa es mala la antropología? No, es parte de su historia, ¿no? Lo importante en las ciencias sociales es hacer la historia de esos conceptos, porque nada surge porque sí, ¿no? Ni naturalmente, ni espontáneamente, sino en un contexto. Entonces, a mí me interesa siempre esto de brindarles las herramientas del contexto para acompañarles en las lecturas de los textos, porque eso les va a permitir a ustedes complejizar, no solamente entender el texto, entender a qué apunta, sino también comprender su realidad, su cotidianeidad y analizar su cotidianeidad, que es por lo que uno aspira a que ustedes se lleven, herramientas para el análisis. Porque hoy estamos en esta idea de, en estas sociedades en donde hay tanto odio, pero bueno, tenemos que buscar ser conscientes para poder cambiarlo, ¿no? Queremos la empatía, queremos el vincularnos con los otros, reconociéndolos a partir del diálogo, del pensar con el otro, saber que el otro es distinto, pero puedo pensar con el otro. Pero para ello tengo que darme cuenta de que eso no está siendo, ¿no? Como decía, ¿no? Entre lo diferente y lo desigual, ¿no? El relativismo, cuidado, ¿ok? Hoy no está pasando eso, ¿no? Y porque la sociedad capitalista es una sociedad desigual, que la vamos a ver más adelante con el materialismo dialéctico. Entonces, les dejo la lectura de Eduardo Galeano, que es bellísima, y que hace léanla en el marco, es decir, esto es una obra literaria de nuestra historia histórica literaria, y por el otro lado, que sería la aplicación de ese concepto que ustedes analizaron en el texto de los autores de Boivin, Rosato, sobre el otro cultural. Es decir, ese sería el texto del que van a ir saliendo.
por un lado, Feuerstein analizando ese otro, cómo se va construyendo esa otredad en los medios, en la actualidad. Y por el otro lado, cómo se construyó la idea, la conquista y la idea del otro en América, con esta conquista leída desde el texto de Galeano. Bueno, espero que comprendan y que no les haya complicado la lectura.